Buenas tardes, en el vídeo de hoy voy a explicaros la sociedad musulmana. Aparte, como va a ser poquito, también voy a corregir, voy a aprovechar para corregir las actividades de sociedad y de política. Voy a comenzar con la actividad de sociedad y mientras que resuelva la actividad, pues básicamente voy a estar explicando su teoría. La sociedad islámica está formada por, como veis también, una pirámide social. La sociedad musulmana es un tanto paradójica. Hay mucha tolerancia, es conocida por ser tolerante y pueden vivir diferentes religiones en todo su seno. Pueden vivir cristianos, judíos y musulmanes bajo el reinado musulmán de una manera pacífica, pero entre los propios musulmanes va a haber diferencias. Y las diferencias van a ser sobre todo por los cargos políticos y por las tierras. Aunque no vamos a tener un feudo, también va a haber diferencias por esto, por quién tiene las mejores tierras. En la pirámide social, en la punta de la pirámide social musulmana vamos a tener a los árabes y a los sirios. ¿Estos quiénes son? Pues por esto tengo aquí preparado este mapa. Los árabes y los sirios son básicamente los que son considerados musulmanes puros. ¿Por qué? Los sirios y los árabes son los que viven en esta zona del mundo, ¿no? En la bota de Arabia y también pues en esta zona donde encontramos Siria. Son los considerados musulmanes puros porque son básicamente los que tienen más andadura cronológica bajo esta religión, ¿no? Mientras que no ocurre lo mismo con los bereberes. Los bereberes son, como ya he dicho varias veces en clase, los bereberes son los que se sitúan en el norte de África. ¿Qué pasa? Si no contamos a la península, en los bereberes del norte de África son los últimos en recibir la palabra de Alá, ¿no? En ser musulmanes. Entonces son considerados los nuevos musulmanes, no son considerados dignos musulmanes por estos árabes y sirios. Y esto es básicamente porque llevan menos tiempo de andadura como creyentes, no como musulmanes. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando se encuentran con la península estos musulmanes? Pues que básicamente los árabes y los sirios se van a quedar con las mejores tierras y las tierras más pobres se las van a dejar a los bereberes, ¿no? Además, como podemos ver en la descripción que viene abajo, son encima estos considerados puros musulmanes los que tienen los puestos políticos, ¿no? Mientras que con los bereberes no va a ocurrir lo mismo. Así también podéis entender que después de todos los problemas, las guerras civiles, para empezar con el reinado de taifas, ¿no? Va a haber unas taifas gobernados por árabes, otro por sirios y otro por bereberes. Por eso van a empezar taifas a querer conquistar otras para expandir su terreno, su territorio, y porque además vemos que eso, entre estos dos, pues hay conflictos, ¿no? Porque además estos van a encabezar muchas revueltas a lo largo de toda la historia de Al-Ándalus, durante el califato sobre todo y sobre el emirato independiente, porque quieren mucho más derechos, quieren mejores tierras, porque ellos se sienten iguales, ¿no? Mientras que los árabes y los sirios no. Ya dejando totalmente de lado esto, tenemos a los muladíes. ¿Quiénes son los muladíes? Los muladíes, si ya no son considerados cristianos, ya no son considerados musulmanes puros los bereberes, pues los musulmanes mucho menos. Los muladíes son musulmanes, pero que anteriormente han sido cristianos. Esto ocurre mucho cuando los musulmanes llegan a la península, les va a imponer a este grupo social, a los judíos y a los cristianos bajo un régimen musulmán se conocen como mozárabes, les impone un pago. Entonces ellos pueden vivir dignamente en estos reinos, pero tienen que dejar dinero. Por eso digo que viven muy bien, pero porque también les interesa a los musulmanes. Entonces, cuando esta gente pues lista y dice, mira, yo para qué voy a estar pagando aquí por tema de religión, yo me hago musulmán, pero sigo creyendo en Dios, entonces me ahorro el tema del dinero. Entonces aquí tenemos ya a los muladíes.
cristianos que se han convertido al musulmán y han prometido dejar de lado el cristianismo. ¿Qué pasa? Tenemos dos tipos de personas que sí, que abandonan totalmente el cristianismo y se hacen musulmanes. Además, como va a ser normalmente la religión, va a acompañar con las generaciones, pues ya una tercera o cuarta generación de muladí ya es fervientemente creyente de Alá. Pero también vamos a tener muladíes que hacen este cambio por el tema del dinero, ¿no? Entonces, como los musulmanes lo van a saber, que familias se han intercambiado de religión por interés o por conveniencia, van a ser considerados también dentro de toda esta escala de musulmanes como de nuevo los inferiores, ¿no? Por eso entonces tenemos esta escala de poder, de social musulmana, ¿no? Los musulmanes que son considerados musulmanes 100%, los árabes y los sirios, los que no del todo, los bereberes y los que menos, los muladíes. Se dice que es una sociedad donde se vivía bastante bien, pero tenemos que verlo de pie y puntilla. ¿Quiénes vivían bastante bien? Pues al final esto, pero porque estaban dejando dinero a los políticos, a los que gobernaban. Mientras que el resto de la sociedad, pues vamos a decir más normal, más de pie de calle, tenían muchas rencillas entre ellos, ¿no? Pero bueno, aquí ya hemos dejado de hablar de sociedad. El ejercicio pedía hablar también sobre la mujer. De la mujer en Al-Ándalus, solo decir que vivían mucho mejor que en el resto del mundo islámico. ¿Por qué? Bueno, como estamos viendo, ya incluso con la llegada de los almorávides, son echados por hacer leyes muy estrictas. ¿Por qué? Porque los musulmanes de la península están, vamos a decir, más relajados, ¿no? Las influencias del Islam puro están mucho más lejos. Entonces se cree en un Islam mucho más relajado. Entonces la mujer pues tiene un nivel de vida mucho mejor en lo social. Recordamos que desgraciadamente la mujer, aunque estemos en Al-Ándalus y la mujer viva pues mucho mejor, la mujer no trabaja, ¿vale? La mujer solo se va a dedicar a simplemente ser una ama de casa. Pero puede llegar a lo mejor a tener sus rentas y va a estar mejor considerada y podrá, pues yo, por ejemplo, andar sola por la ciudad, cuando, por ejemplo, a día de hoy la mujer tiene que ir acompañada, ¿no? Y ya está, aquí estaría dicho la sociedad, abajo tenemos los esclavos, en todas estas sociedades los esclavos van a ser la base de la pirámide y eso va a ser así pues hasta todavía varios siglos más. Y bueno, y ya yéndome a las actividades, ¿vale? Estas, pues a ver, la diferencia de términos, Hajib básicamente es como el juez, ¿no? Mientras que el visir es el primer ministro o el consejero y también puede ser el príncipe. Racia, paria, racias son guerrillas que se hacen en la frontera, son bastante rápidas, intentan ser sorpresivas, esto es lo que hacía Almanzor, por eso ganaba tanto. Y por otro lado, las parias son estos impuestos que le daban las taifas a, lo diré, a los reinos cristianos para esa convivencia pacífica, ¿no? Pacífica porque, bueno, pues había dinero. Taifa califato. Y la diferencia principal de taifa califato es pues la unidad política. La taifa son clanes, esos familias, entonces son territorios más pequeños, fracturados, donde suele haber competencia entre ellas. Pero en el califato no es eso, es una unidad territorial con un solo gobernante, ¿no? Almorávides y almohades, ambos son, no es una diferencia, es una semejanza, pero ambos son, vamos a decir, tribus africanas, ¿no?
pero la mayor diferencia entre los almorávides y los almohades es que estos primeros, los almorávides, son mucho más ortodoxos, mucho más radicales, ¿no? Tradicionales. Muladí y mozárabe. Bueno, pues lo acabo de decir, ¿no? Muladí es ese antiguo cristiano actualmente musulmán, mientras que el mozárabe es un cristiano bajo dominio musulmán. ¿Por qué destacan estos personajes? Bueno, ya los he comentado en el vídeo anterior. Almanzor es este caudillo que hace muchas racias y lucha contra, le quita territorio a los cristianos. Va a ser un buen momento durante el califato de Córdoba hasta su muerte. También este es el personaje, el de las campanas de Santiago, la quema de la catedral de Santiago. Abderramán III es el califa por excelencia de Al-Ándalus. Este hombre era, como curiosidad, porque se me olvidó decirlo en el otro vídeo, era rubio y se teñía de moreno para ser aceptado por la sociedad de aquel momento, porque se tiende a pensar que eso, pues los musulmanes son muy morenos, tanto de piel como de pelo, y Abderramán era rubio, pelirrojo y con ojos claros. Y cuando se murió, dijo que solo había tenido 7 días felices a lo largo de toda su vida. Abderramán I es este omeya que huye desde la península arábiga por la matanza de los abasidas y forma el Emirato Independiente. Musa, como dije, era el gobernador de Ifriqiya, el norte de África, que manda la conquista de la península en mayúscula, por favor. Maimónides es un personaje muy culto que nace, creo recordar, en Córdoba. Es judío, para que veáis también la importancia que pueden tener pues estos personajes, aunque no son musulmanes, dentro de este dominio. Fue un personaje muy culto, era filósofo, creo que también fue poeta y médico. Y Tariq es el lugarteniente del gobernador de Ifriqiya, de Musa, que es quien realiza los inicios de la conquista de la península. Y de ahí viene el nombre de, como sabéis, de Tarifa, ¿vale? Para ir acabando, en el legado de Al-Ándalus busca el origen de estas palabras. Esto lo vamos a dejar, tenía gracia para hacerlo en clase porque tenía relación con la asignatura de lengua, pero básicamente, por ejemplo, Rambla, igual que arrecife, significa... No, Rambla es como arena y arrecife, creo recordar que era rocas, alacena sé que es armario, ¿vale? Y básicamente el origen de estas palabras son musulmanas y el significado, pues, sin más. Estos topónimos de procedencia árabe, por ejemplo, Alcalá significa en lo alto, entonces Alcalá de Henares significa lo alto del río Henares, Guadalquivir significa río grande, Gibraltar proviene también de Tarik, de Tarifa, hay un juego de palabras, Guadiana significa río Ana, Ana proviene de los romanos, hay muchos nombres de ríos que provienen del latín, de los romanos, entonces ellos, los musulmanes, lo que hacen es añadirle el Wadi, ¿no? Murcia, su origen no es musulmán, es romano, no sé por qué está aquí en este ejercicio, no lo he hecho yo. Y Guadalajara también significaba río, como Alcalá de Henares, ¿no? Río Henares, algo así. Y averigua qué significaba en su origen. Vale, investiga y explica la función de la Alcazaba de Málaga. Para esto os pongo aquí imágenes. La Alcazaba de Málaga, mirad. Aquí está la plaza de toros, ¿vale? Y por ejemplo, esta torre, quiero que sepáis que es única en el mundo. Vosotros tenéis que imaginar en su día que el mar ocupaba todo esto, ¿no? Todo el muelle,
todo el muelle 1 estaría inundado, todo lo que es la Alameda y Paseo del Parque sería el inicio de la playa y toda la avenida de Andalucía, por donde está el Corte Inglés, la Cofradía de Esperanza, Inspiración, todo eso sería agua. Entonces, el casco histórico musulmán es lo que rodea el borde del río Guadalmedina, río Medina, ciudad, el río de la ciudad, gira todo lo que es carretería, que es esta calle larga que se va doblando, sigues esa calle hasta llegar a la Plaza de la Merced y ya te encontrarías con la Alcazaba. Eso sería la ciudad. ¿Qué pasa? Aparte, tendríamos aquí lo que es el barrio de la Victoria, lo que hay detrás de la Plaza de la Merced. Si sigues la calle Victoria, pues tendrás la Cofradía del Rocío, en la Basílica de la Victoria. Pues todo esto es cementerio, ¿vale? De hecho, cuando se excava por aquí o se construían antiguamente edificios, lo que se encontraban eran tumbas musulmanas. Y después arrabales. Los arrabales son cuando crecía la ciudad y se creaban casas fuera, después se protegían con otra muralla o no, porque también podían vivir las personas menos importantes. En Málaga lo tenemos en la zona de lo que es la Trinidad y el Perchel Alto, ¿vale? Por donde está la cofradía de la Zamarrilla, el Cautivo. Eso sería el arrabal al otro lado del río. Entonces, lo que yo me venía a referir es que cuando tú en la Alcazaba, esta torre que veis aquí, a veces se ha llamado erróneamente la Torre del Homenaje, y no, Torre del Homenaje solo se da en el feudo, en las sociedades feudales, en las sociedades germánicas, en el Islam no. Pero se estuvo estudiando y es que es una torre única y es porque desde ahí el gobernante saludaba a las tropas o las despedía cuando se iban por mar, ¿vale? Porque aquí tenéis la Alcazaba, por aquí estaría esa torre y aquí tenéis el mar, ¿no? Entonces, pues por ahí se iban las tropas o llegaban y desde ahí el personaje que residía en la Alcazaba los saludaba. ¿Y qué personaje vivía en la Alcazaba? O sea, no era un califa, no era un emir, no eran personajes súper importantes, pero eran básicamente los dirigentes de la ciudad, porque la Alcazaba básicamente es como una ciudad en pequeñito. En la Alcazaba tenemos palacio, pero también tenemos ciudad. Vivía el gobernador, el jefe de la ciudad de la Medina de Málaga, pero también había una medina que en la Alcazaba no se puede visitar, en la parte de atrás del todo, desde una puerta estratégicamente se puede ver algo porque está todavía en proceso de recuperación. La Medina, que es la parte de atrás de la Alcazaba, pues quienes vivían en la Medina de la Alcazaba, protegidos no, como podéis ver por esas murallas, pues también personajes importantes. Y el resto del pueblo pues vivía en lo que ya era la Medina normal. Entonces debemos de saber que eso, la Alcazaba es tanto palacio como ciudad. Ciudad para los más importantes, sí, pero al fin y al cabo también cumplía las funciones de ciudad. Si en algún caso Málaga era atacada, toda la gente de la Medina pues podía entrar en la Alcazaba también, porque eso, está doblemente protegida. Y esto es lo que yo quería contaros sobre, bueno, pues la función que tiene la Alcazaba. Investiga también sobre los vestigios actuales de la Málaga musulmana. Y bueno, básicamente os he contado más o menos el contorno de la ciudad. También así que sepáis, ¿no? ¿Qué más cosas tenemos? Pues, por ejemplo, el mercado central, Atarazana, es musulmán, está restaurado, obviamente también tiene trozos de cristal, de metal, y eso es porque hay una corriente en historia del arte, como la Torre Eiffel, que quiere jugar con el hierro, con el acero, con el cristal, pero bueno, el sitio, y bueno, como podéis ver, la reconstrucción de esos arcos es musulmana. Como podéis ver, está justo en la línea de la costa, y es porque básicamente pues los barcos entraban y salían pues desde ahí, ¿no? El mercado era donde llegaban esa comida. ¿Qué más tenemos así de importancia
Vestigios. Pues mirad, creo que lo he dicho ya también en clase, la catedral en su día anteriormente fue mezquita y cuando Isabel y Fernando llegan a la ciudad, pues dicen que encima de esa mezquita hay que construirse pues la catedral, ¿no? Ante esa mezquita había un templo romano y ante ese templo romano un templo fenicio. Siempre se va respetando, como dije ya, los espacios sagrados. Después aquí en el barrio de la Victoria, en el santuario de la Victoria, la que es la patrona de Málaga, la Victoria. Esta es la patrona de Málaga, la Virgen de la Victoria. Esa basílica se construye ahí porque Isabel y Fernando ahí es donde se asientan en el campamento desde donde atacan Málaga. Entonces, cuando conquistan Málaga, deciden hacer de su campamento una iglesia y además ponerle una virgen a la que llaman la Virgen de la Victoria, por esa victoria cristiana sobre los musulmanes. Entonces, por eso tenemos ahí esa basílica, porque en su día Isabel y Fernando acamparon ahí y tenemos a la patrona de Málaga, la Virgen que representa la ciudad de Málaga, que es esta Virgen de la Victoria, que es el 9 u 8 de septiembre. ¿Qué más tenemos así de importante de Málaga? Musulmán. Las calles, como podéis ver, es entramado laberíntico, ¿no? Pero lo que más... bueno, la calle principal, que todavía tiene vestigio musulmán y que lo podéis ver, es calle Granada. Es la calle cuando tú llegas a Plaza de la Constitución por calle Lario, sigues recto y si la vas siguiendo, va haciendo un camino serpenteante, porque tú... eso, sigues pues, la Plaza Constitución hacia arriba, la casa de la tienda de las carcasas, giras hacia la derecha, pero sigues toda esa calle recto hasta la Plaza del Carbón, donde está el Teatro Taurino, donde hay una figura así, y continúas en mano izquierda. Subes por el Pimpi, dejas a un lado a la derecha bueno, el Pimpi y la iglesia de Santiago, y ya finalmente llegas a la Plaza de la Merced. Entonces, bueno, veis, esa calle es solo una calle, pero vas dando eses, ¿no? Cuando llega el actual Pimpi era la judería, donde vivía el barrio judío musulmán, en plan, el barrio judío donde vivían los judíos bajo el gobierno musulmán. Y lo único que rompe este entramado laberíntico es la calle Lario, que es una calle recta. Pero si veis el mapa, las calles más o menos continúan en paralelo con la de enfrente. Y este corte de calle Lario es un corte actual, cuando en la revolución industrial, estamos en finales de los años 1800 y inicios de los 1900, los Larios, una familia bastante importante en Málaga, por reconvertirla, ¿no? Decide cortar una calle para hacerla recta, hacerla principal y que no todo el entramado de Málaga sea laberíntico y musulmán. Entonces, ¿le tenemos que dar las gracias a los Larios por esta calle principal y tan bonita? Pues sí, pero bueno, al fin y al cabo, pues se ha perdido, ¿no? Un trozo del entramado de la ciudad de Málaga. Por aquí, detrás de la iglesia de San Julián, esta calle se llama muro de San Julián. Esto es en carretería. Allí tenéis como una réplica de cómo sería la muralla musulmana. Y bueno, ya con esto acabo y corto y dejo ya al andaluz. Tendréis noticias de mí prontico.